Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel de 4 leches, relleno de queso y un toque de cereza. Espero les guste y comenzamos con los ingredientes. Vamos a separar 7 huevos y vamos a batir las claras. Cuando comience a levantar, vamos a agregar 250 gramos de azúcar, que equivalen tazas, una taza y un cuarto de azúcar. Se lo vamos a ir agregando poco a poco de forma de lluvia y vamos a estar batiendo. Lo que queremos conseguir es un merengue con picos suaves. Ya que tengamos esa consistencia, así tiene que quedar el merengue brillosito con picos suaves. Aquí a las yemas de huevo vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a mezclar y se lo vamos a agregar a las claras de huevo. Batimos para que se integren. Vamos a cernir 260 gramos de harina, que en tazas equivale a 2 tazas más una cucharada de harina. Aquí estoy agregando una cucharadita y media de polvo para hornear. Vamos a cernir. Lo vamos a integrar en 3 partes la harina y vamos a batir de forma envolvente, muy suave, sin sobrebatir y tampoco batir, para no bajar el aire que ya integramos y nos quede un bizcocho muy esponjadito. Aquí yo voy a acelerar el video, pero yo lo hice muy despacio, como se los mostré hace un momento. Cernimos la segunda parte de la harina y vamos a ir batiendo de forma envolvente despacio. Yo voy a utilizar un molde redondo de 24 centímetros. Lo engrasé con un poco de manteca vegetal y agregué un poco de harina. Vamos a agregar la mezcla para el pastel de 3 leches. Recuerda que si es un pastel de 3 leches con relleno, necesita que esté un poquito más firme, que no esté tan blandito, para que soporte el relleno. Voy a pasar un palillo. Horno precalentado 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Aquí ya salió del horno, vamos a dejar enfriar y vamos a preparar la mezcla de 4 leches. Aquí voy a agregar media taza de leche condensada, una lata de media crema. Batimos para integrar. Agregamos una taza de leche y una lata de leche evaporada. Vamos a batir para integrar. Agregamos una cucharada de vainilla y una cucharada de brandy. El brandy le da un delicioso sabor a esta mezcla. Vamos a reservar. En una cacerola vamos a agregar 100 gramos de cereza sin hueso. Agregamos un cuarto de taza de agua, una cucharada de azúcar y media cucharada de fécula de maíz. Agregamos unas gotitas de limón. Mezclamos para que se integre la fécula de maíz y vamos a llevar a la estufa. Fuego medio. Siempre vamos a estar mezclando para que no se vaya a pegar. Y aquí ya tenemos nuestra mermelada de cereza natural. También, si no quieren con cereza natural, puede sustituirla por cereza en lata. Apagamos a la estufa y dejamos enfriar. Ya que esté frío el bizcocho, yo le voy a quitar la parte de arriba y lo voy a dividir en 2 partes. Vamos a ir preparando antes de hacer el relleno. La mezcla de 4 leches yo la llevé en un recipiente. Yo voy a utilizar este aro. Ya he hecho varios videos que hago pasteles con relleno sin necesidad del aro. Y aquí tengo también un acetato. Eso lo compré en la página de Shein. Agregamos la preparación de 4 leches. Así lo preparamos para iniciar a preparar el relleno.
Agregamos media taza de leche a temperatura ambiente y 2 cucharadas de gelatina o grenetina sin sabor. Ya que mezclamos muy bien, vamos a dejar hidratar y vamos a reservar un momento. Comenzamos batiendo 500 mililitros de crema para batir o nata para montar. Vamos a empezar a preparar todos los ingredientes para el relleno. Aquí ya tenemos la crema para batir ya montada. Vamos a reservar un poco y comenzamos con 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a batir para cremar y vamos a agregar una lata de leche condensada. Batimos hasta que no tengamos grumos. Vamos a agregar lo que nos quedó de leche condensada. Voy a dejar un poquito, ese no se lo voy a agregar. Vamos a llevar a derretir la grenetina a baño María. Aquí ya la tengo, ya tenemos derretida la grenetina y se la vamos a agregar a la preparación de queso crema con leche condensada, pero este paso ya no lo grabé. Pero les voy a dejar el proceso de otro video, cómo se prepara la combinación de las mezclas. En baño María vamos a derretir la gelatina y se la vamos a agregar al queso crema. Vamos a batir para que se vaya integrando hasta que no tenga grumos. Agregamos 250 mililitros de leche condensada, que sería una taza. Así vamos a ir mezclando para integrar. Aquí tenemos la crema para batir que habíamos reservado y vamos a ir integrando de forma envolvente con el batidor de globo. Agregamos un poquito más de la crema y batimos para que se integre de forma envolvente con el batidor de globo. Vamos a vaciar todo a la crema. Para que le salga el relleno, sigan estos pasos, son muy importantes, porque si lo agregan la gelatina al último, no se integra muy bien. Así debemos de integrar la gelatina con la crema para batir, por eso les dejé el otro fragmento de otro video que ya habíamos realizado. Aquí ya está listo, ya está la combinación de gelatina, de queso crema y grenetina y la crema para batir. En el otro video eran menos ingredientes, pero aquí son un poquito más porque queremos que sea un relleno más alto. Vamos a agregar un poco del mousse de queso a la mermelada de cereza para hacer la combinación de este delicioso relleno. Así vamos a ir agregando un poco del mousse de cereza y un poco de mousse de queso. Si ustedes quieren todo el relleno de cereza, hay que hacer 200 gramos de mermelada para darle todo el sabor al relleno. Movemos un poco para que se vaya integrando y vamos a agregar la siguiente capa de bizcocho. Agregamos las leches para humedecer. Lo vamos a tapar con una bolsita o un plástico de cocina y vamos a refrigerar por toda una noche. Aquí ya es el otro día, ya reposó el pastel una noche y estoy preparando el betún cremoso que ya está aquí en mi canal. Vamos a agregarle unas gotitas de colorante en gel color rojo. Aquí ya sacamos el pastel del refrigerador. También lo pueden dejar con el acetato, así también se ve muy bonito. Aquí ya lo tenemos listo. Vamos a decorar con este betún cremoso. Recuerda que yo ya lo tengo en el canal por si gustas ir a verlo. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas, de esta clase de repostería. Aquí seguimos cubriendo el pastel.
Ya la decoración se las dejo a ustedes. Así vamos a ir cubriendo, alisando para que quede hermoso este pastel. Vamos a utilizar un alisador y con la espátula vamos a quitar la parte de arriba, el exceso, y terminamos de alisar. Yo voy a utilizar una cobertura de chocolate, así lo venden, es un botecito, y vamos a cubrir la parte de arriba. Así lo vamos a decorar. En las orillas también vamos a agregar un poquito de chocolate. Este chocolate lo venden así en botecitos de al litro. Es de la marca Alpesi, es para cubrir fresas o para helado. Ya que terminamos de agregar el chocolate, vamos a llevar a refrigerar por 10 minutos el pastel. Es para poder decorarlo con el chocolate blanco. Voy a derretir un poquito de chocolate blanco a baño María y dejamos que llegue a temperatura ambiente, que no esté caliente el chocolate blanco, para que no esté tan líquido el chocolate. O también puedes utilizar ganache de chocolate blanco. Yo estoy utilizando la Duya 1M de Wilton. Así vamos a decorar este delicioso y hermoso pastel. Vamos a agregar cerezas naturales. O también puedes utilizar cereza en lata. Y aquí ya terminamos con este delicioso pastel. Qué hermoso quedó. Voy a mostrarles el relleno, cómo queda por dentro. Así queda por dentro. Ya la humedad de su pastel, si quieren agregar más preparación de leches, y aquí es opcional. Quedó delicioso. Al utilizar mousse, queda pegadito al bizcocho. No tenemos el peligro de que se mueva o que le salga lonjitas. Vamos a probar este delicioso pastel. Quedó espectacular. Como les comenté, pueden utilizar cerezas en lata o hacerlo totalmente todo el relleno de cereza. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.